Ante este desafío para la humanidad en esa pandemia, pues el liderazgo global se puso a prueba. Vamos a necesitar de líderes que nos conduzcan a los caminos del triunfo en la sociedad. El COVID-19 ha impuesto una innumerable personas a realizar actos de ingenio, coraje, solidaridad para las personas pues, que obviamente más lo necesitan. Sin importar la raza o el sexo. Quien advirtió sobre los colegas en diciembre del 2019. Si nadie lidera, ¿cómo podremos avanzar? Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Mi grupo está conformado por mi compañero Jeremy Sánchez y por mi persona Mayerly Velandia. Somos del grado 11.1 y nuestro tema a tratar es los líderes guiando el pueblo. El día de hoy pues queremos hablarles sobre algunos líderes que pues conocemos, la importancia que tienen y que han tenido en la sociedad al transcurrir todos estos años. Y pues que la mejor forma de comenzar esto es hablando sobre un tipo de liderazgo pues que no es tan común y que tuvo como consecuencia la libertad de aquel pueblo, pues que lo único que buscaba era recuperar sus derechos y reintegrar el absolutismo. Desde antes de 1824 en Francia había comenzado una guerra debido a la crisis económica, agrícola e industrial pues que tenía aquel país. El rey de la época, Carlos V, había limitado los derechos y ganado la victoria de Napoleón Bonaparte hace algunos años. Fue allí cuando en 1830 la sociedad civil y la burguesía peleó por la restauración del absolutismo que había destituido el nuevo dirigente y por todas aquellas personas pues que habían soportado la hambruna debido a la falta de trabajo pues que no había en aquel pueblo. El pueblo ya estaba cansado y quería recuperar los derechos pues que le habían arrebatado. Esta revolución fue liderada por el pueblo peleó y luchó por todos sus derechos y al final llevaron al poder a Luis Felipe I, el cual fue con la ayuda del Ejército Nacional. Debido a ese gran liderazgo demostrado por el pueblo francés, se creó una pintura de género romántico en conmemoración a esta revolución. En el cuadro aparecen jóvenes y adultos, clase obrera, burgueses y soldados defendiendo la libertad que se identifica también con Francia y es representada como una mujer empuñando un fusil de la época y con el pecho al descubierto. Pero no solo existieron líderes en la época de la antigüedad, donde siempre existían las guerras. También en nuestro tiempo existen personas que con su liderazgo lograron cambiar el mundo. Uno de ellos es Martin Luther King. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos, al frente de este movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Martin Luther King Jr. defendió los derechos del cambio social no violento más conocidos del siglo XX. Tan fuerte fue el movimiento que King inició que el Congreso promulgó la Ley de los Derechos Civiles en 1964, el mismo año en que fue honrado con el Premio Nobel de la Paz. A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los basureros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato. El 4 de abril de 1968 a las 6 p.m., Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel. Le habían disparado en la garganta.
Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Palabras de Martin Luther King. Bueno, otra persona que fue trascendental debido a su liderazgo fue Mao Zedong. Él nació en Chaoshan, Wuhan, el 26 de diciembre de 1893 y murió en Pekín el 9 de septiembre de 1976. Mao Zedong fue un político máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo en el poder de la China continental en 1949, convirtiéndolo en un régimen autoritario, y así se reproclamó la nueva República Popular. Tras la victoria de la Revolución China contra fuerzas de la República de China, la victoria comunista provocó la huida de Xi'an y sus seguidores Kuomintang a Taiwán, y así fue como Mao Zedong se convirtió en el líder máximo de la China hasta su muerte. Algunas fuentes lo consideran un dictador por haber impuesto régimen unipartidista y autoritario en su política interna y una figura clave en la campaña conocida como el Gran Salto Adelante, y por las consecuencias sociales y económicas de su política interna. Les voy a explicar un poco sobre el Gran Salto Adelante. Fue una campaña de medidas económicas, sociales y políticas implantadas en 1958 junto con la Comuna Popular del segundo plan quinquenal con el objetivo de convertir la economía agrícola china. Nelson Mandela también forma parte de las personas que cambiaron el mundo gracias a esa idea de liderar y de hacer algo por las personas que lo necesitaban en ese entonces. Nelson Rilihala Mandela nació el 18 de junio de 1918 en Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica. Fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su país en 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social, y la promoción de la reconciliación social. Como nacionalista africano y marxista, presidió el Congreso Nacional Africano, CNA, entre 1991 y 1997. A nivel internacional, fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 2002. Nelson Mandela, ganador de un Premio Nobel de la Paz, dedicó 67 años de su vida a la lucha por la igualdad racial y al fin del régimen segregacionalista del apartheid, impuesto por la minoría blanca. Después de sufrir una prolongada infección respiratoria, Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013, a la edad de los 95 años. Falleció alrededor de las 8:50 p.m. de Sudáfrica, en su hogar de Houston, Johannesburgo, rodeado por su familia. Margaret es otra de las muchas personas en el mundo destacadas por realizar un cambio y por demostrar que nosotras las mujeres también podemos demostrar nuestro liderazgo. Ella nació en Grantham el 13 de octubre de 1925 y murió en Londres el 8 de abril de 2013. Fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona con ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer ocupando este puesto en su país. Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado es un estricto nombre de ministro, su gabinete y su fuerza política monetaria valieron el nombre de ella como la Dama de Hierro.
Desde las elecciones generadas en 1959, Margaret se convirtió en el miembro de parlamento por Finchley desde donde juzgó durante la política fiscal del gobierno laborista. Edward la nombró ministra de Educación y Ciencia en 1970 y en 1975 Margaret venció a Edward en las elecciones del Partido Conservador. Les voy a explicar y hablar un poco sobre la relación de los líderes actuales. Ante este desafío para la humanidad en esa pandemia, pues el liderazgo global se puso a prueba. El COVID-19 ha impuesto una innumerable personas a realizar actos de ingenio, coraje, solidaridad para las personas pues, que obviamente más lo necesitan. Li Wenliang fue un oftalmólogo chino que trabajó en el Hospital Centro de Wuhan, quien advirtió sobre los colegas en diciembre del 2019 sobre el posible brote de la enfermedad parecida al síndrome respiratorio agudo grave, después conocido como el COVID-19. La policía le decía que dejara de hacer comentarios falsos, el cual la policía de China lo puso en amenazas y pues lo llevó a la cárcel por hacer ese tipo de comentarios. La policía le decía que dejara de hacer comentarios falsos y fue investigado por propagar rumores. Muchos en China lo consideran un héroe y la noticia de su muerte fue recibida con un intenso torrente de dolor. Como Li Wenliang, han surgido muchos héroes y líderes en esta pandemia. Líderes que han demostrado valentía en esta nueva experiencia. Siempre, sin importar la época en la que estemos, vamos a necesitar de líderes que nos conduzcan a los caminos del triunfo en la sociedad. No importa la forma en la que lo hagamos, si lo hacemos todos juntos, como el pueblo de Francia en la Revolución de 1830, o si lo hacemos como Martin Luther King, que murió defendiendo a su nación y ayudando a cualquiera que lo necesitara. Sin importar la raza o el sexo, sin importar de dónde vengamos, siempre necesitaremos de personas que estén dispuestas a cambiar el mundo. Seamos nosotros esas personas, cambiemos el mundo. Lideremos esta tierra para hacer de ella un mundo mejor. Volvamos de nuestra vida una mejor experiencia. Si nadie lidera, ¿cómo podremos avanzar?